En este estudio tocaremos un tema de mucha revelación a la luz de la Torá, donde veremos cuán grande y maravilloso es la gloria del Eterno y qué vestían Adán y Java antes del pecado y verse desnudos. El tema es vestimentas de santidad. Vayamos al texto de la Torá en Génesis 3, verso 6, que nos cita lo siguiente: y la mujer percibió que el árbol era bueno para comer y que era un deleite para los ojos, y que el árbol era deseable como un medio para obtener sabiduría, y tomó su fruto y comió, y también le dio a su marido con ella, y éste comió. Entonces se abrieron los ojos de ambos y se percataron de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Hashem manifestándose en el jardín hacia el atardecer, y el hombre y su mujer se ocultaron de Hashem entre los árboles del jardín. Hashem llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este dijo: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por lo que me oculté. ¿Por qué se percataron de que se encontraban desnudos? ¿Cuál era su vestimenta antes de la desobediencia? Al estudiar a la luz de la Torá y en un nivel drush, tomando como fuente los midrashim, relatos para comprender más a fondo lo que la Torá nos quiere decir por medio de la interpretación de los sabios y la Torá oral, podemos saber que Adán y Java eran seres de luz, que emanaban luz. Es por lo que podemos entender que sus vestimentas antes de la desobediencia era un resplandor de luz. El Midrash nos menciona que cuando Adán vivía en el jardín del Edén, estaba vestido como todos en el cielo, de una luz superior. Cuando fue expulsado del jardín y someterse a las necesidades de este mundo, ¿qué sucedió? Dicen las Escrituras que el Eterno les hizo túnicas de piel y los vistió. Es por eso que antes de esto no estaban desnudos, sino que sus túnicas eran de una luz resplandeciente. Y como en el hebreo la palabra luz se puede interpretar con la palabra or, ellos no se daban cuenta que se encontraban vestidos de luz, pero una vez de la caída por la desobediencia, esa luz se ausenta de ellos, y es por eso que pasan a necesitar túnicas de piel. Pero aquí se encuentra algo muy profundo, y veamos qué nos quiere revelar la Torá. Ahora vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6, verso 23, que nos cita lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, la reprensión que te instruye. Veamos qué nos dice el texto hebreo. Comienza diciendo Kiner Midba, que esto quiere decir porque lámpara es el mandamiento. Betorá or, que Betorá se traduce como Torá y la palabra or como luz. Entonces podemos saber que la Torá es luz. Betorá or, Torá, luz. Posteriormente dice lo siguiente: Deber Eahim Joal Mushka, el camino de la vida, los argumentos que te corrigen. La Torá es la luz, pero también nos enseña el camino y las misbot que nos tienen que ir corrigiendo día con día. Podemos ver entonces que la Torá es comparada con la luz, donde encontramos infinidad de argumentos y estatutos o mitzvot, que al llenarnos de esa luz que emana la Torá, podemos ser corregidos de tanta oscuridad que existe en nuestras vidas. En tiempos del tabernáculo, en el lugar santo, se encontraba la menorá, que era la fuente de luz en el lugar santo. Esto quiere decir que la menorá representa la luz del Eterno, y como ya lo comentamos, el término luz, que en hebreo es or, y que comprende muchos significados espirituales en las Escrituras. Ahora veamos Génesis capítulo 1, verso 3 al 5. Y dijo el Eterno: sea la luz, y fue la luz. O sea, sea or, y fue or. Y vio el Eterno que la luz era buena, y separó el Eterno la luz de las tinieblas, y llamó el Eterno a la luz día, y las tinieblas las llamó noche.
y fue la tarde y la mañana de un día. Aquí vemos que el Eterno crea la luz, crea Or. Este acto no solo separa la luz de las tinieblas, sino que también sentó las bases para una expresión que se encuentra en toda la Torá, ya que la luz representa sabiduría, dirección, presencia divina y revelación. La sabiduría la encontramos en el Salmo 119, versículo 130. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. La dirección la podemos encontrar en Salmo 119, verso 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La presencia divina en 1 de Juan 1:5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La revelación 2 de Corintios capítulo 4 verso 6. Pues el Eterno dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria del Eterno que se ve en el rostro de Yeshua. Y existe una palabra que quizá pueda definir estos 4 puntos en uno solo, que es la Torá, ya que la Torá es luz, Or, como nos los dice Proverbios 6:23, porque los mandamientos es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reflexiones que te instruyen. En el texto hebreo, la palabra enseñanza se refiere a la Torá. Es por eso que sabemos que la Torá es luz, y el hecho de que esta englobe todos los demás significados es que en ella encontramos la palabra del Creador, que nos provee sabiduría, revelación y nos muestra el carácter de nuestro Creador. La luz se relaciona con el mandamiento del Eterno y demostrando que su instrucción debe actuar como una luz para guiarnos en esta vida. Debemos saber que cuando se nos habla de luz en las Escrituras, no se trata de aquel fenómeno físico que conocemos para iluminar algo, ya que nos damos cuenta que si la oscuridad o las tinieblas es la ausencia de la sabiduría, de la revelación, etc., entonces la luz es la presencia de Hashem dándonos todas esas cosas para poder comprender y cambiar nuestra forma de vida, de maldición a una vida de bendición. Salmo 36, verso 9 nos cita lo siguiente: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Aquí se nos confirma que el Eterno es la fuente de vida y que a través de la luz todos podemos entender la verdad. Ahora veamos que todas estas manifestaciones de la luz no son sino la revelación de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ya que todos estos factores espirituales se cumplen en Yeshua. Veamos Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El hacer saber que Él es la luz, pero no la luz física, sino la que está siendo representada en la Torá, que aparece desde la creación, con la que el Eterno termina el primer día. Aquí la luz, además de representar todas las acciones representadas anteriormente, existe una mayor revelación con Yeshua, ya que nos dice que el que lo sigue tendrá la luz de la vida. Ahora vemos que la luz también representa la vida. Y esto lo podemos ver muy a menudo en todas partes del mundo. Cuando una mujer está embarazada y va a entrar en el proceso de parto, decimos que ya va a dar a luz una nueva vida. Pero en lo espiritual no es cualquier vida, sino se refiere a que por medio de Yeshua tendremos vida eterna. Y aprendemos que Yeshua no solo trae luz a donde hay oscuridad o dirección donde no la hay, sino que Él es la fuente de esa luz. Juan 1:4 nos cita lo siguiente, refiriéndose a Yeshua: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Podemos entender entonces que la luz era la vida de los hombres, cuando el primer hombre, por su desobediencia,
se ve desnudo, ahora entendemos que él muere espiritualmente y al morir ya no podía tener luz, que era lo que le daba vida espiritualmente y lo que lo estaba cubriendo. Esto nos habla entonces de la divinidad de Yeshua, de lo que representa realmente en la creación, como la fuente de la vida y la creación, ya que todo fue creado para él, el Dabar, la expresión en hebreo del Eterno para referirse a Yeshua. Es por eso que Yeshua traía consigo esa luz, como un antídoto contra todas las tinieblas, para vencer la maldad y el pecado, la ignorancia y la muerte espiritual. Yeshua vino a revelarnos que el propósito de la luz es la vida eterna. Él vino a sacarnos de la ignorancia, y si Él traía la luz, Él nos traía Torah, para tener dirección, sabiduría, y de esta manera poder ser libres de la esclavitud del pecado. Juan 8:32 nos cita: y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Aprendemos que en Yeshua nos liberamos del castigo de la muerte eterna, que es el resultado del pecado. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Dejando nuestra vieja manera de vivir, cambiar nuestra vida por completo, haciendo el bien en lugar del mal, dejar todo tipo de inmoralidad y todo patrón de conducta que nos está afectando y no podemos darnos cuenta porque aún no tenemos esa luz que proviene de Yeshua, para ver en la condición que realmente nos encontramos. Debemos dejar el pecado y realmente vivir de una manera que el Eterno quiere que vivamos. Esos deseos, esos placeres terrenales o planes egoístas que no son nada más que lo único que hacen es separarnos de Yeshua y de tener la vida eterna. Podemos entender que Adán y Java, antes de comer del fruto prohibido, no habían caído espiritualmente. En ellos se encontraba la Shekinah, la presencia divina del Eterno. Es por eso que ellos podían resplandecer y de esta forma su cuerpo estaba cubierto de luz. Yeshua era esa luz. De esta misma forma, en la actualidad, si nosotros desobedecemos a lo que el Eterno ha plasmado en su Torah, al igual que Adán y Java, tendremos una muerte espiritual y la luz que emana Yeshua se retirará de nosotros. Mateo 5, verso 14 al 16 nos cita: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Cambiemos nuestras vestiduras de inmundicia por vestiduras de santidad. El Eterno quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, con vestimentas blancas, que destellen la presencia de Yeshua a donde quiera que vayamos. Éxodo 34, verso 29 al 35. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Eterno. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moshe, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moshe llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moshe le transmitió todas las instrucciones que el Eterno le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moshe terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Eterno, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Eterno le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro, así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Eterno. Cuando estamos en la presencia del Eterno, es gracias a Yeshua que podemos tener acceso al trono de gloria, y de esta forma, así como Moshe hablaba al pueblo
Si nuestro rostro emana esa luz y Yeshua, podemos hablar Torah a los demás, pero si no reflejamos a Yeshua, entonces no podemos hablar de Torah. Mateo 15, 8, 11 nos dice: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me adora, enseñando doctrinas y preceptos de hombres. Si realmente decimos que amamos a Hashem, que realmente se refleje esa luz en nuestra vida, y que tú y yo realmente podamos ser dignos de hablar la palabra del Creador. Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, con vestimentas blancas. Él quiere que nosotros reflejemos a Yeshua, que nosotros demos ese testimonio real y verdadero, no de palabra, sino de hechos, que se vea en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de escuchar, incluso en nuestra forma de comer. La decisión es de cada uno. Si tú crees que realmente tienes esa luz, Baruch Hashem, sigue adelante, sigue hablando, sigue predicando la palabra. Pero si crees que a algunos falta limpiarnos aún más porque tenemos en nuestro corazón algo sucio o nuestras vestimentas no están realmente blancas, metámonos con el Eterno, metamos con Él, y cuando salgamos, que resplandezcamos como Moshe resplandecía, y así poder hablar al pueblo. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas.